Hola, bienvenidos y bienvenidas a un podcast más donde vamos a estar hablando acerca de experiencias de aprendizaje. El día de hoy nos acompaña una maestra increíble, de esas que transforman la vida de cientos y que muchas veces no sabemos. Y por eso en este podcast lo que buscamos es que todos podamos conocer esos caminos, esos andares que han llevado a cómo otros han logrado transformar la educación desde sus aportes. En este caso tenemos una maestra que no está en el interior del país, que no está en Bogotá, sino que está fuera cambiando y transformando esas vidas. Entonces vamos a recibir a Vivi, la profe Vivi, más conocida como la profe Vivi, ¿no? Dentro de redes, porque ha estado muy juiciosa, también hay que decirle que está ahí dándole todos los días, transformando. Entonces, Vivi, ¿cómo estás? Bueno, pues primero que todo, muy feliz de volver a verte, muy agradecida por este espacio, que sin duda es un compartir experiencias, un momento de democratización del conocimiento, de empoderamiento de líderes que estamos haciendo cambio en silencio. Así que muy feliz de estar aquí y muy agradecida por esta invitación. Nosotras nos conocimos, Vivi, ya hace un buen tiempito. Estábamos las dos en una universidad de acá de Bogotá, estábamos participando de un evento, pero en realidad no fue durante el evento. Nosotras nos tocó de compañeras de bus, de silla, y empezamos a preguntar, venga, ¿y usted qué hace? ¿Y a qué se dedica? ¿Y usted qué hace por las noches? Y en general empezamos a compartir un poco acerca de nuestras prácticas pedagógicas. De ese momento acá, quisiera que nos contaras un poquito a todos quién es la profe Vivi. Bueno, pues, ¿quién es la profe Vivi? Para empezar, yo puedo decir que soy una docente apasionada. Enseñar es algo que he amado toda mi vida y que ha transformado mi vida. ¿Qué estudia yo? Bueno, yo soy licenciada en lengua castellana, inglés y francés, y mis estudios de posgrado han tenido que ver con dos momentos importantes. El primero tiene que ver con investigación y docencia universitaria, y el segundo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con tecnología en el aula e innovación. En esos tres momentos me he movido en diferentes escenarios y de manera general también es lo que ha marcado mi paso en lo que he hecho como docente, investigadora y formadora de formadores. ¿Qué tan difícil es, Vivi, una maestra, cierto, que llega a profesora universitaria desde una carrera humana? Porque en realidad cuando nosotros decimos que somos profesores de inglés, es como, eso se estudia, 5 años se estudia para ser profesora de inglés y haces el salto a la docencia universitaria y empiezas a trabajar en tecnología, un espacio fundamentalmente masculino. ¿Cómo vives Sí, ese cambio donde originalmente pues tú no vienes de un área que es de tecnología? no, y efectivamente eso es algo que siempre causa mucho ruido. Inclusive todavía en el mundo de hoy es ¿qué hace una profesora de inglés trabajando con STEAM y con tecnología? Es simplemente como que no, explíquemelo. Y entonces, cuando empezamos a ver en el mundo, pues realmente, ¿qué es lo que ha marcado la pauta de la educación? Hay varios momentos. Uno de esos, si recordamos, hace más o menos unos 15 años, hubo un boom, una explosión en toda Colombia respecto a lo que eran los procesos de enseñanza con inglés. Y se hablaba de inglés, con énfasis en inglés, bilingüe, así lo único bilingüe fuera el nombre del instituto, el lugar. Intensivo. Intensivo. Sí, entonces siempre hay una cosa que si es bilingüe, eso era bueno. Entonces, yo empiezo mi carrera por allá hace muchos años, estudiando inglés, y entonces cuando encuentro mi carrera de licenciatura en idiomas y empiezo a entender que la enseñanza del inglés no se trata solamente de la lengua, sino que esto también tiene que ver con la cultura, con el ayudar a cerrar brechas, y esas brechas educativas, y esas brechas generacionales, y estas brechas que se van presentando, también tocan la brecha digital. Y sin querer queriendo, quienes somos docentes de inglés, de manera asombrosa y casi que inevitable, siempre estamos involucrando en el aula herramientas tecnológicas. Por ende, sin querer queriendo, como dice el dicho, pues terminamos ayudando a cerrar ciertas brechas digitales, que por supuesto, después de la pandemia, empezamos a entender aún más que no se trata solamente de la brecha digital, sino de la brecha digital de género. En resumen, el inglés fue el que me empujó a mí a trabajar con entornos de tecnología, sí, profundamente masculinizados,
al punto que cuando yo como formadora de formadores tengo que enseñar muchas cosas que tienen que ver con herramientas digitales para la innovación, transformación digital o gestión del conocimiento de la innovación, la mayoría de los participantes son hombres. Y es precisamente cuando entre mujeres que nos encontramos decimos, oye, yo no sabía que eso se podía hacer o no se me había ocurrido utilizar esta herramienta de manera pedagógica y didáctica para enseñar otra cosa que no sea exclusivamente tecnología, ingeniería, matemáticas o ciencias. Tú estás dentro de un sector que en este momento está representando y está manifestando una crisis. Es decir, hay una pérdida de sentido hacia el estar yendo a la universidad para adquirir algo que plataformas ya están estructurando allá afuera. Entonces, uno dice, tenemos estos dinosaurios académicos, ¿cierto? Que perviven y que están todavía presentes en el escenario educativo como las universidades, y tenemos estas nacientes estrellas fugaces que están diciendo eso mismo que usted se demora 5 años en una universidad, que está dentro de la industria tecnológica, que está transformando las áreas STEAM en los colegios y obviamente en los trabajos, lo puede adquirir en un año. Inclusive, si usted es muy dedicado, en menos tiempo. ¿Cómo compaginas y cómo es tu visión acerca de estas dos realidades que se están ahorita como contraponiendo y tal vez enfrentándose en la actualidad? Bueno, pues de hecho es algo que como docente lo he vivido todo el tiempo, ¿no? Y se trata mucho de las habilidades que nos enseñan cuando nos estamos formando como profesionales. Entonces, la teoría es inevitable, es un recurso, es un insumo sumamente importante para quienes enseñamos, pero también para quienes están aprendiendo. Es decir, no podemos concebir una educación sin teoría, pero tampoco la podemos concebir sin la práctica. Dicho eso, claramente algo que ha venido sucediendo y que tiene mucho que ver con el modelo de nuestro sistema educativo es enseñamos para pasar, no para aprender. Entonces, mucho de lo que se hace en la educación en todos los niveles tiene que ver con ese ejercicio que es yo paso la materia, yo puedo estar ahí y completar unos ejercicios, pero a veces no sé para qué son los ejercicios. Me queda faltando el, ¿y esto para qué lo hago? Y en resumen, nuestros estudiantes terminan diciendo, esto lo hago para pasar, esto lo hago para graduarme, esto lo hago porque con esto voy a obtener un título. Pero mucha de la oferta que empieza a aparecer, como tú lo dices, de manera, pues, cae como en paracaídas de eso que hacen 5 años, obténganlo en uno, también tiene que ver con las habilidades. De modo que no es tanto como reemplazar una cosa por otra, sino complementarla, porque es realmente allí donde está el poder. Y mucha de esta nueva oferta educativa no es nueva de hoy. Realmente esto lleva más de 14 años en el escenario, pero la gente y muchas personas no le creían a la educación virtual precisamente por ser virtual, precisamente por ser corta, precisamente porque como que no garantizaba los contenidos y los conocimientos teóricos a los que venimos acostumbrados. Y volvemos a la pandemia porque creo que ese rompimiento que nos dio ese escenario nos lleva a repensar qué era lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Para ese momento, las formas de aprender ya habían cambiado, pero no necesariamente las formas de enseñar. Hoy en día, después de la pandemia y con toda la revolución digital que hay, especialmente con temas de inteligencia artificial, lo que vemos es que el conocimiento está a la mano de un clic, que no por todo hay que pagar, pero que esto necesita de disciplina, de estudio, porque no hay ninguna herramienta que lo haga por ti. Seguramente cuando hablamos de que se genera contenido es eso, una generación de contenido. Estamos accediendo como nunca antes al conocimiento del mundo. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Seguimos con una falencia a manera de capitalismo cognitivo, que es, podemos tener los títulos, pero no necesariamente el conocimiento. Y con todas estas nuevas metodologías de aprendizaje y con todos estos nuevos aprendizajes y estas nuevas carreras que aparecen, hay algo que queda sobre la mesa. Y es que ya no es tu título, son tus habilidades. Demuéstrame que puedes hacer eso. Demuéstrame que sabes crear un prompt. Demuéstrame que puedes generar esa imagen según unas características. De modo que nuestra educación tradicional viene a ser complementada por diferentes herramientas y estrategias que nos ayudan a tener habilidades digitales para la vida, no solo para pasar una materia o para graduarnos.
Mira que eso que dices, yo lo pondría en un escenario y es la educación continua que tienen las universidades. Eran como adicional, ¿no? Es decir, uno tenía los periodos largos, que eran las carreras formales profesionales, que eran de 4 o de 5 años, y estaba la educación continua ahí al lado, que eran como cursos más cortos acerca de contenidos que uno quería profundizar. Luego, uno entonces empieza a ver en el mercado las plataformas de aprendizaje con esta versión de cursos cortos, que no es muy diferente a la educación continua que la universidad ofertaba, pero con la diferencia de la rapidez o la agilidad con la que pueden conseguir trabajo si perfeccionan una habilidad. Muchas veces he conversado con otros y les he dicho, tal vez el camino no es que van a dejar de existir las universidades, porque lo que tú dices, investigación formal se necesita, fundamentación teórica hay que hacerlo, pero la extensión y la duración de la misma sí es algo que seguramente en unos años vamos a ver que se va a modificar. Es decir, pasar 5 años de tu vida estudiando una licenciatura es demasiado tiempo para perfeccionar solo unas habilidades muy específicas para un quehacer diario. Mientras que obviamente la competencia es puedes aprender en esos mismos 5 años inclusive 5 carreras haciendo el mismo ejercicio a través de estos cursos cortos de especialización en una habilidad. Entonces, cuando tú nos mencionas a nosotros que no son las habilidades y los títulos, esto de romper el paradigma de los títulos es algo que también tiene que tener mucha más profundización a la hora de analizar el paradigma educativo. Y es qué es lo tradicional y lo convencional que entendemos por aprendizaje y qué es en realidad lo que vamos a hacer en el futuro con ese aprendizaje. Entonces, cuando tú lo mencionas, lo pienso y me quedo pensando y te lo quiero preguntar y es, ¿en realidad tú crees que el título no va a importar cuando las plataformas están peleando en este momento su goodwill? ¿Cuál tiene más cursos? ¿Cuál enseña más rápido? ¿A cuál contratan o que la gente que estudia con ellos lo contratan más rápido? ¿Tú en realidad crees que los títulos van a desaparecer o esta necesidad imperante de poner un título en el currículum? Creo que en eso radica nuestro poder femenino y es mi mantra, pues nuestro poder femenino es nunca parar de aprender. Y es precisamente porque tenemos una profunda curiosidad de saber qué hay, cómo se hace y eso para qué me serviría, lo que nos lleva muchas veces a dar ese gran salto de fe y arriesgarnos a utilizar otras cosas porque de pronto nos pueden funcionar. Y cuando hablo de pronto nos pueden funcionar es porque hay hay un desafío claro que tenemos las docentes y es que queremos hacer la educación distinta, transformar los espacios educativos, porque entre otras cosas, no se trata de los contenidos solamente, no se trata de la herramienta solamente, se trata de la pedagogía. Entonces también vemos hoy en día, y lo sé también como docente de inglés, y lo que tú mencionabas es muy cierto, es decir, los títulos no van a cambiar porque eso determina nuestro paso, y como docente de inglés en mis inicios, también era muy frustrante, y eso es algo que se debe poder hablar y decir que yo siendo pues licenciada, habiendo hecho cursos de preparación, con una serie de adiciones a todo lo que había hecho en mi carrera, el no ser nativa me ponía siempre por debajo en las competencias laborales con un docente nativo, aunque no fuera docente. Pero es que él habla Y inglés, pues aunque ya no es fuera docente. del área, sino por ese ingeniero. Automáticamente, sí. Como que si esa es la competencia en alguna oferta laboral, pues ya perdí. Y adicionalmente, si no he viajado al exterior, también es como que, ¿y dónde aprendiste inglés? Entonces no, esto mejor ¿Y dónde? que se ¿En su haya casa? Porque Vivi no Exacto. lo ha contado, pero Vivi es del llano. Está radicada en el llano, lindo lugar de Colombia. Entonces, por eso, hace un ratico hablábamos de las brechas digitales. Entonces, eso también hace parte de hablar de la provincia, de la Colombia rural y de la Colombia urbana. Y es la posibilidad de acceso también discrimina no solamente tu título, sino esas como posibilidades adicionales que la gente ve por importar supuestos de afuera que las aplican a los colegios. Y eso me lleva a la siguiente pregunta y es,
¿Tú cómo crees o tal vez conoces ejemplos de colegios, instituciones o de pronto de la misma universidad Vivi que estén implementando estas herramientas digitales? Tú ahorita has estado muy juiciosa subiendo información acerca de cómo poder trabajar con las diversas inteligencias artificiales que hay y cómo incluirlas al día a día de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Conoces una escuela que está haciéndolo? ¿La misma universidad lo está haciendo? ¿O son esfuerzos individuales como en el caso el que estamos viendo a través tuyo? Eh, hace, por allá en el 2014, trabajaba con una empresa editorial que era líder de innovación en el momento y que hoy sigue transformando muchos espacios a partir del uso de plataformas digitales con propósito. Y ese propósito tiene que ver con ir más allá del aula. Entonces, actividades que involucren metodologías STEAM de manera inter, multi y transdisciplinar en diferentes áreas, y muchos colegios a nivel nacional los han implementado. Asimismo, una base de inspiración que he tenido para mucho del trabajo que estoy haciendo es de Biz Nation, que tiene que ver con las hermanas Carvajalino. Estas niñas son absolutamente increíbles con su propuesta disruptiva de educación, que por ejemplo, tan pronto salió ChatGPT 3, ChatGPT 4, ellas lo que impulsaron a partir de lo que hacen en los diferentes colegios es la creación de APIs con ChatGPT. Asimismo, hay diferentes colegios que buscan transformar los diferentes escenarios como el tuyo, en el que no se trata solamente de involucrar las herramientas tecnológicas en el aula y de empoderar a los docentes con unas metodologías que tengan que ver con aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, que pueden alinearse muy bien con las diferentes estrategias y nuevas tecnologías a la hora de aprender, pero sobre todo a la hora de hacer, porque esto también es un llamado a la acción. No me sirve de nada seguir aprendiendo para pasar exámenes si con eso no puedo transformar mis realidades y mi mundo. Y mi mundo es mi casa, mi colegio, mi barrio, mis vecinos, a mi hermano, a mi amiga y así sucesivamente. ¿Cómo fue tu relación con ChatGPT? Es decir, al principio esa exploración y luego ya ahorita. ¿Cómo es esa relación que tienes con esta inteligencia? Bueno, una colega mía que admiro y que quiero muchísimo, para finales del año pasado me dice, Vivi, te tengo un asistente personal increíble como nunca la había visto antes, me la dio mi novio que sabe de programación. Y me dijo, yo le puse un nombre y ese nombre es Paula. Y yo decía, ¿cómo así que Paula? Y decía, sí, porque tengo un asistente que me ayuda con todo, te voy a dar a Paula, te la voy a prestar. Cuando ella Okay. me pasa el link y me dice, explórala y me cuentas, pues yo decía, bueno, hacer todo el ejercicio como a tientas de me inscribo, ingreso, me tengo que registrar con mi correo, luego aparecen todos estos cuadros de opciones de qué podrías hacer y uno empieza como, hola, ¿cierto? Como Ajá. que saludas. Uno es todo decentico. Sí, ¿Cómo hola, estás? ¿y tú qué haces? Sí. Y empieza esta cosa a responder rápidamente. Y además, en la medida en que se va explorando de ya no te saludo, sino que quiero que escribe la respuesta a la siguiente pregunta. Y para ese momento me acuerdo que estaba estudiando blockchain, entonces habían varias cosas que no entendía y empecé a interactuar con la herramienta específicamente con temas de blockchain y veía que me daba algunas respuestas y pues yo tenía todo mi guión, todos los libros, toda la guía que estaba haciendo en ese momento con Sí. Mintic y pues veía que había mucha similitud entre una respuesta y lo que yo tenía y lo que había estudiado. Entonces, empecé a practicar mucho más con la herramienta a manera de tutor. Lo que yo no entendía de los textos que estaba leyendo, se lo preguntaba a la herramienta y como tenía mucho afán y también tenía unos tiempos muy cortos para poder presentar un examen y etcétera, pues esta herramienta me ayudó a estudiar. Para enero, Okay. cuando yo ya estoy haciendo mi plan de clases en la universidad, lo primero que pienso es, esto tiene que ir en mis clases sí o sí. Y para ese momento tenía Sí. 5 grupos, uno de negocios internacionales, otro grupo de ingeniería civil, otro grupo de arquitectura, derecho y psicología. Al ser tan diversos, lo que yo le empecé a preguntar y estudiando también con OpenAI, que abrió toda su estrategia de usted mismo capacítese con tema de creación de prompts. Luego Platzi abrió un curso gratuito, también lo hice. Ahorita la UNESCO también lo tiene, OEI también lo tiene. Entonces, todo lo que ha sido de usted mismo aprenda para poder utilizar la herramienta de inteligencia artificial, sea esta o sea cualquier otra, pues Sí. edúquese. Ahí hay que educarnos para educar
en vez de tenerle el miedo a la herramienta porque nos va a reemplazar, porque entre otras cosas lo que pasa es que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial no nos van a reemplazar, pero lo van a hacer las personas que sí las sepan implementar en el aula y que sí puedan generar contenidos interactivos con ellas. De modo que con todo eso en mente y también con la curiosidad de cómo crear mejores prompts, me diseño todas las clases a partir de la implementación de diferentes herramientas de inteligencia artificial, entre esas la de ChatGPT y la creación de metahumanos. Y con esos dos en combo se crea toda la narrativa de aprendizaje y de proyectos de aprendizaje basado en retos a lo largo del semestre, donde el gran reto al final para todos mis estudiantes era, bueno, usted desde su carrera, desde sus necesidades personales, cómo va a utilizar esas dos herramientas para lo que sigue el siguiente semestre. De modo que los estudiantes encontraban sentido al uso de la herramienta, encontraban un reto a superar y mucho más sentido a por qué aprendemos lo que aprendemos. Y entonces, obviamente, toda esta información que nos va Javi, ya hemos hecho un recorrido de quién eres, qué haces y por qué haces lo que haces, ¿cierto? Llegamos a la parte de cómo lo haces. ¿Cómo le aconsejarías a las instituciones educativas que se acercaran a toda, digamos, la diversidad que hay ahora en tecnologías? Porque la gente, claro, dice como la inteligencia artificial, pero es ChatGPT, pero en realidad es mucho más grande que solamente uno de esos desarrollos. Sí, tal vez es la más conocida y es la más fuerte y a la que todos están recurriendo en este momento. Sin embargo, cuando digo todos, es una muy pequeña parte, porque en territorios como Colombia, en realidad, si no hay acceso a Internet, hace un año el porcentaje de personas o de familias que tenían, en este caso en su casa, acceso a Internet era del 17%. Con todo lo que ha sucedido es probable que esa brecha siga igual de amplia. Entonces, ¿cómo aconsejarías que las escuelas que sí tienen la posibilidad de tener recursos, cómo podrían implementar las nuevas tecnologías, las TICs, ¿cierto? Y las inteligencias artificiales dentro de sus aulas de clase? Bueno, yo creo que diría tres cosas que son claves y que también lo he vivido cuando tengo que dar formación en zonas rurales y en diferentes escenarios, porque hay una cosa que es cierta y es que no nos podemos dejar obnubilar por las nuevas tecnologías. Y hoy será inteligencia artificial, mañana puede ser otra cosa. Hace 4 años estábamos hablando de TIC a diestra y siniestra y esto se vuelve como una explosión de juegos pirotécnicos navideños de a ver quién más usa más herramientas digitales y ya no se trata de bibliotecas, sino de gotecas. ¿De quién tiene más qué? Metaverso, realidades virtuales, realidades inmersivas, realidad aumentada, inteligencia artificial, cuando el foco de la educación debe estar centrado en una educación integral que ayude al cierre de brechas, entre ellas la educativa, la digital y sobre todo brinde habilidades para la vida y este mundo que se continúa transformando. Por eso, el primer momento clave es reconocer que los docentes necesitan capacitación y acompañamiento permanente, porque está claro que hoy en día y muchas de las convocatorias de AI exigen de una vez que se sepan utilizar herramientas de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, las TIC, pero realmente no todos los docentes las saben utilizar, las saben implementar y eso está abriendo nuevas brechas. Por eso, las instituciones de hoy deben acompañar a sus docentes en sus procesos de formación. Segundo, no perder de vista el componente pedagógico y el objetivo académico, el objetivo curricular de la enseñanza. Hay temáticas que se pueden abordar con diferentes metodologías y lo cierto también es que lo que le funciona a inglés de pronto no le funciona a ciencias, pero sí hay diferentes estrategias que pueden adoptarse y adaptarse a las necesidades de cada área de conocimiento para potenciar el conocimiento, generar estrategias dinámicas que también vinculen al estudiante en todo este proceso de formación y por supuesto que al final haya un qué hacer con eso que he aprendido, que no sea solamente un examen para pasar. Los proyectos funcionan muy bien, la metodología de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, nos permite identificar localmente algunas necesidades, inclusive y de manera interna en las instituciones, y trabajar colaborativamente entre cursos, entre colegios, entre universidades, entre profesores, porque mucho de la dinámica también tiene que ver con la colaboración entre nosotros. De modo que eso podría ayudar a potencializar lo que estamos haciendo con nuevas tecnologías. Y en tercer lugar, involucrar a las niñas, a los niños, a los jóvenes desde pequeños en diferentes proyectos que puedan tener continuidad, porque también pasa
que empieza una idea que es muy buena, que no se le da continuidad. Y eso también tiene que ver con lo que empiezo, lo termino. ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? Y esto cómo beneficia a la comunidad, a la sociedad, a mi colegio, a mi curso, donde los niños pueden ser propositivos y en una suerte de tanque de ideas se involucren sus habilidades. Y muchas de esas habilidades tienen que ver con tecnología, porque sí, muchos de nuestros niños manejan muy bien escenarios como Minecraft, Roblox, y estos escenarios también tienen su componente educativo, al punto que los docentes que hemos trabajado con diferentes herramientas como esta, sabemos que Minecraft for Education ofrece certificaciones constantes, capacitación gratuita y retos para involucrar a los estudiantes que les ayuden a reconocer mejor estos entornos de ciberseguridad, estos entornos de educación, de tecnología, que les ayudan a mejorar las vidas, donde la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías funcionan para lo bueno. Y para despedirnos, porque hemos tenido ya un aplicativo de verdad útil, 3 pasos que pueden seguir cualquiera de las instituciones educativas, sea que tengan o no tengan un acceso continuo a Internet o a otros dispositivos y de redes de apoyo que tengan tecnologías del aprendizaje involucradas en sus aulas o no, sí es un plan que pueden llevar a cabo para poder inicialmente explorar cómo lo harían en su institución educativa. Entonces te propongo hacerte 4 preguntitas de respuesta rápida, es decir, Wow. una cosa o la otra. ¿Listo? Ok. ¿Preparada? ¿Listo? Y bueno, los que nos están escuchando también lo van a responder en tiempo real, como nosotros, porque así funciona cognitivamente. Entonces, ChatGPT para responder exámenes, ¿sí o no? Nada. No, y básicamente es, pues, ¿qué examen es el que vas a hacer que necesita ChatGPT? A menos que haya una interacción con la herramienta, pero pues las respuestas de opción múltiple, las respuestas de sí, no, pues eso es algo que realmente la herramienta puede cumplir eficientemente, pero no es su propósito. No, ¿Uso de celular en el salón de clase o no? siempre, siempre, por supuesto, es una pregunta que me la hicieron alguna vez hace muchos años cuando empecé a usar celulares en el aula por allá en el 2011 y me daban mucho palo. ¿Usted cómo se le ocurre? Y yo jamás desistí y creo que es la herramienta principal que tenemos para quienes tienen el dispositivo, pero siempre con un contenido pedagógico claro, con una actividad que tenga que ver con lo que estamos aprendiendo claro para la clase. De acuerdo. Los maestros y las maestras deben estar en redes sociales y seguir o ser seguidos e interactuar con sus estudiantes en redes sociales. Ahí tendría que ser un componente académico. Creo que esta free and zone no la podemos tocar los docentes con los estudiantes. Ellos deben saber que nosotros estamos ahí para ellos, que por supuesto cuentan con nosotros sin caer en la free zone. Y eso significa las redes sociales. A menos que sean académicas, como que mejor cada cosa en su lugar. Y última, ¿debe el Ministerio de Educación legalizar la educación virtual en etapa escolar, es decir, para preescolar, primaria y bachillerato? Uy, esa es una pregunta que podría ser sí, pero también no. Cuando, cuando pensamos en una educación virtual para los niños, creo que tiene mucho que ver con quién va a dar esa educación virtual. De por sí, muchas de las falencias de la educación tienen que ver con personas que no quieren ser educadores y que están con niños. Y muchas de las problemáticas sociales que tenemos también tienen que ver con cómo interactuamos con los niños. Y tenemos niños que necesitan más amor, más cuidado, más acompañamiento. Y también tendría que verse esta educación virtual bajo qué condiciones se brinda, porque indudablemente una de las primeras características de la educación virtual es que garanticen tener acceso a Internet y a dispositivos que den cuenta de un proceso de acompañamiento y de aprendizaje. Entonces, creo que en esa tengo la duda. Bueno, a todos y a todas las que nos estuvieron acompañando en esta charla, que estuvo muy interesante porque nos muestras un panorama alterno de lo que puede ser el manejo de las tecnologías y la información desde las aulas de clase, tu experiencia como maestra, pero también las nuevas tendencias que vamos a surgir y a seguir efectivamente en el lapso de los siguientes años. Te queremos agradecer.
que nos dejen sus comentarios, que nos recuerden también qué otras preguntas se nos quedaron por hacer para los que van a venir y van a hablar y conversar con nosotros acerca de su experiencia con la tecnología y el aprendizaje digital. A ti muchas gracias, un abrazo enorme, Vivi, y nos estaremos encontrando en otro podcast o en otra experiencia de aprendizaje. Claro que sí. Un abrazo. Feliz tarde. Chao. Chao.